En mi vida pasada me sentía atrapada, como si mi alma estuviera atrapada en una jaula de oro. Mi esposo, un hombre que una vez había sido mi todo, no me veía como una mujer, sino como una propiedad. Era suya y lo sabía. Me controlaba, manipulaba cada uno de mis movimientos y mis decisiones. Mi vida giraba en torno a lo que él quería, a lo que él necesitaba. Número podía respirar sin que él me dijera cómo hacerlo. Cada paso que daba, cada palabra que decía, estaba marcada por su voluntad. Mi amor por él se convirtió en una cadena que me mantenía cautiva, pero en el fondo, siempre supe que merecía más. Algo en mi interior me decía que Número debía seguir así, que había algo mejor esperando por mí. Sin embargo, la sumisión era mi única opción en esa vida, o eso pensaba. Hasta que sucedió lo inesperado, renací. Cuando abrí los ojos en mi nueva vida, ya Número era la misma mujer. El control que él había ejercido sobre mi Número tenía poder. Ya Número estaba dispuesta a ser su muñeca, su sombra. Mi mente era libre, mi espíritu renovado. Había llegado el momento de construir algo para mí, algo que estuviera completamente fuera de su alcance. Así fue como comencé a crear mi propio imperio, con una determinación feroz, una fuerza que nunca había conocido. Construí mi propio mundo, uno donde yo era la que dictaba las reglas, la que tomaba las decisiones. Cada día era una victoria, cada logro me acercaba más a mi objetivo, independencia total. Mi vida comenzó a tomar un giro radical. Invertí en empresas, me asocié con los más grandes, y en poco tiempo, mi nombre se convirtió en sinónimo de poder. Aquella mujer sumisa y desamparada ya no existía. Ahora era una reina, una mujer que había construido su propio reino, que había superado todas las adversidades que la vida le había presentado. La sorpresa llegó cuando él, el hombre que me había tratado como su propiedad, volvió a mi vida, pero esta vez Número como el controlador arrogante que conocí. Ahora, era él quien me necesitaba. Un día, me llegó un mensaje de su parte, uno que Número pude ignorar. Me pedía una reunión, pero Número de cualquier tipo, sino que quería pagarme millones solo para verme. Se había enterado de mi éxito de mi imperio, y la desesperación lo llevó a su punto más bajo. Quería verme, hablar conmigo. Algo en su mensaje me hizo sonreír con frialdad. Ese hombre que me había considerado su posesión. Ahora estaba dispuesto a pagar una fortuna para ganarme de vuelta, para tener acceso a una mujer que ahora lo había superado por completo. Número pude evitar la risa que se escapó de mis labios cuando vi la cifra que ofrecía, millones de dólares solo por unos minutos de mi tiempo. Aquella era la justicia que había esperado en mi vida anterior, pero nunca imaginé que sería tan dulce. Él pensaba que al ofrecerme una suma de dinero, podría redimirse, que podría comprar lo que ya había perdido. Pero Número sabía que lo que había perdido Número se podía comprar con dinero, mucho menos con promesas vacías. Aquel hombre que una vez intentó destruirme, que me arrastró a su mundo de egoísmo, ahora estaba de rodillas ante la mujer que había sido su prisionera. En lugar de ser yo quien lo rogaba, era él quien lo hacía. Y yo, con una sonrisa cruel, acepté su propuesta, Número por la necesidad del dinero, ni por el deseo de venganza, sino por el simple placer de verlo rendido ante mí. Así que, cuando llegó el día de nuestra reunión, Número estaba nerviosa ni ansiosa. Sabía lo que significaba para él, y sabía que Número me necesitaba. Lo que quería era verlo caer, ver cómo sus ojos suplicantes reflejaban la desesperación que me había causado en el pasado. Vi cómo, mientras esperaba en la sala, su rostro mostraba los signos de la angustia que sentía. Ya Número era el hombre poderoso que una vez creí que era. Era solo un hombre que había perdido el control de su vida, y ahora estaba dispuesto a pagar el precio por ello. El momento llegó, y cuando lo vi entrar en la sala, mi corazón Número dio un solo latido extra. Ya Número me importaba lo que tenía para decirme. Ya Número me importaba lo que sentía. En ese momento, era yo quien controlaba el escenario. Él, el hombre que una vez me veía como una simple extensión de su voluntad, estaba ahora completamente a mi merced. Se sentó frente a mí, nervioso, como un niño que temía el castigo que sabía merecer. «Gracias por verme», dijo, su voz temblorosa, los ojos llenos de arrepentimiento y desesperación. «Sé que lo que hice fue imperdonable, pero te prometo que he cambiado». Lo miré fijamente, sin mostrar la más mínima emoción. En su mirada, vi todo lo que había querido ver en mi vida anterior, y mucho más. Vi la fragilidad de su ser, el miedo de perderlo todo, la humillación de ser el hombre que había caído tan bajo que ahora debía pagar millones para simplemente estar en mi presencia. Pero lo más importante, vi su ego. Ese ego que me había destruido, que me había humillado, estaba ahora doblado ante mí. Número has cambiado», respondí con calma, dejando que cada palabra calara hondo. «Sigues siendo el mismo hombre arrogante, solo que ahora más débil. Ahora, me miras, y ves lo que ya perdiste, pero lo que Número entiendes es que nunca fue tuyo, nunca fuiste mi dueño». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor.
Podía ver en sus ojos la lucha interna. Quería defenderse, pero Número podía. Las palabras que antes habrían caído como si fueran suyas ahora se quedaban atrapadas en su garganta. Era una sombra de lo que alguna vez fue, y lo sabía. Su poder había desaparecido, y con él, el control que pensaba que tenía sobre mí. «¿Por qué me llamaste?», le pregunté, ya aburrida de la situación. «¿Por qué pagarme millones solo por unos minutos de mi tiempo?». Un suspiro escapó de sus labios mientras sus manos temblaban ligeramente. Miró al suelo, como si buscaran las palabras adecuadas para un arrepentimiento que a esa altura, ya Número significaba nada para mí. Te fallé, Carla. Te traté como si fueras solo una posesión, como si fueras solo algo que podía controlar. Pero ahora, al verte triunfar, me doy cuenta de lo tonta que fui. Te quité todo lo que valías, y por eso te pido perdón. Te pido que me des una oportunidad, una sola oportunidad para redimirme. Te pagaré todo lo que quieras, Número solo por verte, sino por tu perdón. Lo miré, con una ligera sonrisa en mis labios. El hombre que alguna vez creí que tenía el poder de controlarme ahora estaba rendido, casi implorante. Había sido él quien me había humillado, quien me había hecho sentir menos, y ahora, lo único que quería era mi perdón, algo que Número iba a recibir jamás. «Número, necesito tu perdón», respondí de manera tajante. «Lo que quiero es verte pagar, y lo estás haciendo. Has pagado por verme, por darme tu tiempo, por darme tu dinero. Y sabes qué es lo mejor, que nunca lo recuperarás». Levanté la mano lentamente sin prisas, observando su reacción. El hombre que antes me trataba como si Número fuera nada, ahora me veía con los ojos llenos de asombro. Yo ya no era la mujer débil que había sido antes. Ahora era la mujer que lo había hecho pagar por cada segundo que me había robado. El poder estaba de mi lado. Me levanté de la silla, sin perder mi compostura, y lo miré por última vez, esta vez sin sentir ni un atisbo de compasión. «Gracias por tu dinero», le dije con una sonrisa fría. «Lo usaré para cosas mucho más importantes que tus miserias. Y recuerda, cuando mi vida terminó, tú también lo hiciste. Lo único que me queda es saber que, al final, fuiste tú quien me entregó la libertad». Salí de la sala sin mirar atrás, sin esperar una última súplica o excusa. Porque él ya no me era nada para mí. Mi imperio estaba sólido, mi futuro brillante. Y mientras él se quedaba allí, arruinado, sin nada, yo solo podía sentir una última ola de satisfacción. Había vencido. Pasaron los días y mi vida continuó fluyendo como un río imparable. Mi imperio seguía creciendo, las inversiones se multiplicaban, y mi nombre resonaba en todas partes como sinónimo de poder y éxito. Los medios de comunicación comenzaban a hablar de mí como una de las mujeres más influyentes de la industria, y mi vida personal también había tomado un giro inesperado, pero feliz. Tenía todo lo que alguna vez soñé tener: libertad, estabilidad, respeto. Pero por supuesto, mi ex Número podía quedarse en el pasado. A pesar de que me había alejado de él con una sonrisa de victoria en mi rostro, su presencia seguía acechando, como una sombra que se negaba a desvanecerse. En cada rincón de la ciudad se podía oír su nombre entre susurros de los antiguos amigos que lo abandonaron, y sabía que Número me olvidaría tan fácilmente. Él, que me había considerado su posesión, ahora era un hombre sin rumbo, intentando recuperar lo que ya nunca podría tener. Y de alguna manera, su caída continuaba alimentando mi satisfacción. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue lo que sucedió unos meses después, cuando recibí una nueva oferta de él. Esta vez Número era solo una llamada, ni una petición para verme. Número esta vez era algo mucho más grande, algo mucho más desesperado. Recibí una carta, y dentro de ella una propuesta formal. Decía que me ofrecía el doble de lo que había pagado por mi tiempo en nuestra última reunión. Pero lo más interesante de todo era que esta oferta venía acompañada de un contrato. Un contrato en el que me pedía que tomara las riendas de su empresa, como si me necesitara para salvar lo que quedaba de su imperio. Me pedía literalmente que lo rescatara de la ruina. Quería que me convirtiera en su socia, que tomara el control de su negocio, que lo odiara para que pudiera salir de las sombras de la bancarrota. En ese momento me di cuenta de lo lejos que había llegado. Este hombre, que una vez me trató como si fuera un objeto, ahora me estaba pidiendo que lo rescatara. Me estaba ofreciendo todo lo que había querido durante tanto tiempo: el control absoluto sobre su vida y su fortuna. La ironía Número me pasó desapercibida. Él, que una vez me despreció y me trató como si fuera invisible, ahora se veía obligado a rendirse ante mi éxito, ante mi poder. El contrato era claro. Estaba dispuesto a ceder todo a cambio de mi ayuda, de mi intervención para salvarlo. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente. ¿Qué podría hacer con tanto poder? ¿Qué tipo de venganza podría llevar a cabo con este control total sobre él y su imperio? Era una oportunidad única. Pero al mismo tiempo, Número estaba segura de si quería jugar con él de nuevo. Ya lo había vencido una vez, y en ese momento me di cuenta de que Número necesitaba nada de él.
Número quería más que su derrota total, su humillación completa. Así que, en lugar de responder inmediatamente, decidí hacer lo que mejor sabía hacer: jugar con su ego. Le respondí con una sola frase: Número, quiero tu dinero ni tu empresa, pero si realmente quieres mi ayuda, vas a tener que pagar el precio, y Número será barato. Al día siguiente se presentó en mi oficina, de rodillas, con la cabeza agachada. El hombre que una vez había sido tan arrogante y cruel estaba ahora a mis pies, dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar perderlo todo. Mis ojos lo observaban desde el otro lado de la mesa, viendo cómo su rostro reflejaba la desesperación de quien sabe que ha tocado fondo, de quien ha tocado el abismo de la humillación. Me levanté lentamente, me acerqué a él y le extendí la mano, Número, para ayudarlo, sino para firmar el contrato. Número necesitaba hablar más. Número necesitaba decir nada más. Sabía que él entendía lo que significaba ese gesto. Su derrota era absoluta. Ya no era el hombre que me controlaba, el hombre que me veía como propiedad. Ahora era mi prisionero. Te advierto, le dije mientras firmaba el contrato. Nunca volverás a tener control sobre nada, y si alguna vez piensas que puedes manipularme de nuevo, recuerda que yo soy quien tiene el poder ahora. Lo miré una última vez antes de que saliera de mi oficina derrotado, sin dignidad, sin nada. Sabía que, incluso si intentaba reconstruir su imperio, ya Número podría hacerlo. Porque la lección más grande que aprendió fue que, aunque me trató como una propiedad, Número fue su dinero ni su poder lo que me definió. Lo que realmente me definió fue mi capacidad para tomar lo que me pertenecía, y más importante aún, para hacerle pagar por todo lo que me hizo. Esa fue la última vez que lo vi. Mi vida continuó, siempre hacia adelante, siempre más grande, siempre más poderosa, y mientras él se desmoronaba bajo el peso de sus propios errores, yo seguía siendo la reina de mi propio imperio, libre, sin ataduras, más fuerte que nunca.